Y en nuestros estudios de la revista en la ciudad de La Paz se encuentra el vocero del presidente, Jorge Richter, habla acerca de la llegada de estas vacunas contra el COVID-19 al país. De ambos sectores, de los municipios, de las gobernaciones fundamentalmente y el gobierno central, se han escuchado distintos pareceres, sensaciones, sugerencias también que se tienen, pero una propuesta integral de trabajo conjunto únicamente es la que realizó el gobierno nacional. Esa propuesta tiene 3 pilares, como hemos señalado: el tema de las pruebas diagnósticas, las vacunas y la coordinación con las entidades subnacionales. Sin embargo, habían algunos problemas como la cuestión presupuestaria, algunos problemas sobre visiones de adquisición de compra de vacunas por parte de gobernaciones, etcétera. Esto se ha dilucidado, se ha podido aclarar. En el tema económico queda algo pendiente que se va a llevar a cabo, que se va a poder tratar en una reunión que se va a llevar a cabo el día jueves entre los equipos técnicos de las gobernaciones, técnicos económicos y el ministro de Economía, porque existe todavía algunos criterios diferentes en lo que hace a la utilización de recursos del SUS, de recursos del IDH, que el gobierno le ha dicho a las gobernaciones que ellos tienen de libre disponibilidad y que los habían podido utilizar para la contratación de ítems. ¿Desde cuándo ya se verían los resultados de los 3 pilares en cuanto a la lucha contra el COVID? Bien, veíamos en las notas previas, Natalia, que el día de ayer Bolivia ha dado 1000 casos más que se han conocido de contagio. La pregunta ahí es, ¿qué hacemos con estos casos una vez que los conocemos? Las personas que están en situación de contagio no tienen hoy en día un seguimiento que antes estaba a cargo del CEDES, de las gobernaciones, de los municipios, no tienen una medicación en esta etapa primera, donde la enfermedad todavía no tiene efectos devastadores como cuando ya va transcurriendo el tiempo. Entonces, hemos propuesto que podamos diagnosticar, pero de forma inmediata. El presidente les ha anunciado que el día 10 de este mes llegan las primeras pruebas diagnósticas. Es un número aproximadamente de 600.000 pruebas. Esas 600.000 pruebas, a fin de mes llegan 1.600.000, con eso completamos los 2.2 millones. Estas pruebas diagnósticas cumplen un rol: detectar a la gente que está en situación de contagio, poderla medicar y poder hacer un rastreo de todos sus contactos. Y después una lógica de aislamiento, o bien en centros de recuperación o en sus domicilios. Pero la labor de supervisión y de monitoreo está a cargo fundamentalmente de los CEDES, de las gobernaciones. Entonces, estos son los elementos que se han hablado. No sirve de nada tener una cifra estadística fría de 1000 contagios si no sabemos por dónde están, cómo se los está monitoreando, cómo se los está atendiendo médicamente. Hoy en día lo que está sucediendo, Natalia, es que la gente que tiene COVID y que está positiva en COVID sale a la calle con barbijo, pero sale a la calle, circula y contagia. ¿Por qué? Porque no hay una lógica de monitoreo, de supervisión, de seguimiento. Y esto solamente se puede hacer desde el Estado, otorgando las pruebas de diagnóstico, y desde los gobiernos subnacionales realizando estas labores de medicación y de monitoreo. Hablando de dinero, ¿cuánto exactamente se está destinando a todo esto? El presupuesto es importante, Natalia. Entre pruebas diagnósticas y todo el proceso de vacunación, Bolivia está haciendo una inversión muy grande. Exactamente dar cifras en función de lo que nos cuestan las vacunas no es posible en este momento, porque el país firma, como todos los países están firmando con los laboratorios que proveen las vacunas, firma contratos de confidencialidad. Y esos contratos de confidencialidad incluyen también lo que son sus políticas comerciales, precios, etcétera. En ese sentido, si lo hemos asumido como Estado, como una responsabilidad, hay que respetarlo. Después seguramente establecerán algunas maneras de que se pueda dar a conocer, pero son presupuestos importantes, fundamentalmente el tema de las vacunas. Y al margen de las vacunas, los demás pilares que también fueron establecidos y la ayuda que va a llegar a municipios y a gobernaciones, ¿cuánto dinero y cómo se va a distribuir ese presupuesto? Dinero en pruebas diagnósticas, dinero en general. En pruebas diagnóstico y lo que resta también puntualmente para la lucha contra el COVID.
El monto de las pruebas diagnósticas, tenemos 2.2 millones, alrededor de unos 10 millones. Alrededor de unos 10 millones de dólares se está invirtiendo en temas de pruebas diagnósticas, en su logística, en la distribución y en toda esa área. Hay otros elementos que también van a significar una inversión importante, por ejemplo, todo el proceso de vacunación, que no solamente es la vacuna, sino que también la lógica de transporte es bastante compleja porque son equipos especiales. Ahí la cadena de refrigeración, la cadena de frío, las cámaras, de refrigeración, el transporte, la base de datos donde los bolivianos se tienen que inscribir para decir si están dispuestos a vacunarse. Es toda una confección y una logística que requiere sí una sinergia, una acción complementaria de distintos niveles del gobierno nacional y subnacionales. Y todo esto significa un presupuesto. En líneas generales, la lucha con el COVID no es gratuita para el país. Sin lugar a dudas que no es gratuita, pero además que es un esfuerzo que en este momento lo asume el Estado. Y ese esfuerzo no se puede sobreponer a una intencionalidad de replicar la misma característica de trabajo, que es decir, que una gobernación, un municipio también busque adquirir sus propias vacunas, etcétera, cuando el gobierno nacional las otorga y ellos se tienen que encargar ya de la logística en unos casos de aplicación, de distribución, de implementación de lo que son las pruebas y las vacunas. Ahora, la alcaldía de Santa Cruz puso restricciones para los ciudadanos, para los peatones, para el transporte, para las actividades económicas. ¿Esto podría replicarse en el resto del país? El gobierno no está trabajando en una lógica de cierres, de cuarentenas y de aislamientos generales. Lo que se está buscando son dos cosas. Obviamente, y en primer lugar, siempre proteger la salud de forma inmediata de los ciudadanos. El segundo es crear estos espacios económicos saludables, que es el concepto que diseñó el presidente para poder sostener la economía del país de forma también paralela. En ese objetivo lo que se intenta es que la gente pueda tener seguridad a través de las pruebas, que es lo que la Organización Mundial de la Salud siempre ha recomendado, que podamos conocer por dónde va circulando el virus y la enfermedad, que podamos tener aislamiento para que esa gente no esté contagiando y que se puedan establecer protocolos de seguridad, de sanidad que nos permitan llevar adelante nuestra actividad económica. La economía hoy en día está en un momento muy crítico, muy crítico, pero con algunas variables que muestran indicios de recuperación. Eso es lo que se quiere preservar y lo que se quiere cuidar. En ese sentido, se está trabajando todavía bajo una lógica de no cierres, de no cuarentenas. Pero la enfermedad, como ha ocurrido en muchos países del mundo, Natalia, la enfermedad te hace que vayas tomando decisiones en tiempo real y vayas aprendiendo en el día a día según cómo va reaccionando la sociedad. ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas y la policía? De esta manera hemos escuchado al vocero del presidente. Jorge Richter se refiere a la llegada de pruebas para detectar el COVID-19 y de vacunas a nuestro país. Y hablando de las vacunas, recordemos que Reino Unido fue el primer país en el mundo en comenzar a aplicar la vacuna de Pfizer hace el mes de diciembre del año 2020. Desde el día de ayer se aplica también a los ciudadanos la vacuna de AstraZeneca Oxford.